soy Luis Marcos Villarreal Cárdenas y esta es mi entrevista para la materia de aplicación y análisis de las tecnologías ómicas. Muy bien, Luis, pues vamos a comenzar con tus preguntas. La primera es, explica qué son los transposones, su clasificación, función, beneficios y desventajas de su activación. Okay. Los transposones básicamente son material genético remanente de algunos virus pues que en algún punto se unieron a nuestro ADN. Son, por así decirlo, fósiles, pero que dadas ciertas circunstancias pueden ser activados y en caso de ser activados lo que hacen es que generan una copia de su material genético y esta copia se inserta en alguna otra parte del genoma. Se pueden clasificar en función de cómo es que se desarrolla esta copia. En este caso hay dos, a través de retrotranscriptasa, en cuyo caso se hace una cadena de ARN y esa cadena de ARN después con la retrotranscriptasa se convierte en ADN y ese ADN se inserta en el genoma, o pueden ser del otro tipo que simplemente generan una copia de su ADN y esa copia se inserta en otra parte del genoma. Su activación tiene algunos beneficios, como por la mayor parte de los casos tienen secuencias promotoras que hacen que al momento de insertarse en alguna parte del genoma lleven a que se promueva la activación de algún gen que puede ser beneficioso para el organismo, pero también pueden ser negativos en la medida en la que si se unen a un sitio activo o bueno, un sitio con información genética que se transcribe, pues dañan el gen y entonces ya no se puede sintetizar o bueno, ya no se puede realizar la transcripción correcta y por lo tanto sintetizar una proteína que puede ser de uso o vital para la célula, en cuyo caso pues, sería detrimental para el organismo. Ok, muy bien. La siguiente pregunta es, menciona y detalla un ejemplo específico de efecto de alteración del microbioma en la salud de una persona. Explica a nivel molecular cómo impacta el cambio de la microbiota. Bueno, pues les haré un ejemplo del síndrome del intestino irritable, Okay. En el que se genera una disbiosis dentro del microbioma del intestino. Y entonces, cuando eso sucede, hacen falta ciertas especies que sintetizan algunas proteínas, metabolitos o que son importantes para la promoción de la activación de otras proteínas o demás, lo que genera que entonces el tejido mucoso se dañe y disminuya y que por lo tanto ciertas proteínas interactúen de manera tal que se genera irritación dentro del intestino y por lo tanto crea malestar general físico para la persona, tanto en dolor dolor y otras expresiones negativas del cuerpo, y también estreñimiento, pero también dada la relación axial entre el estómago y el cerebro, entonces genera como malestares emocionales malestares emocionales para la persona. ¿Qué relevancia toman las ómicas en estas problemáticas? Bueno, las ómicas nos permiten saber varias cosas. Creo que principalmente nos permiten entender cómo es que interaccionan todas estos componentes, ¿no? Porque no solo es el funcionamiento del intestino, sino que también es el ambiente que generan las especies entre sí, y por lo tanto el análisis de, por ejemplo, qué especies son las que se encuentran a través de genómica, o el análisis de cuáles son los genes que se expresan con la transcriptómica, o de las proteínas más presentes o de los metabolitos más presentes, nos permite entender de mejor manera cómo funcionan estos tipos de enfermedades y por lo tanto desarrollar tratamientos más completos o medicinas o productos bioterapéuticos más específicos para arreglar las problemáticas. Muy bien. La tercera pregunta. ¿Cómo se analizan los datos obtenidos de un microarreglo para identificar genes diferencialmente expresados? Si puedes decirlo muy a detalle, por favor. O sea, tienes datos de un microarreglo, ¿cómo los procesas para que tú llegues a tener una lista de genes diferencialmente expresados? ¿Cuáles son los pasos para analizar esos datos? Bueno, pues primero preparas tu microarreglo, ¿no? En ese microarreglo pones las secuencias específicas de los genes que esperas se encuentren dentro de la muestra que tienes. Una vez que tienes ese microarreglo preparado, entonces haces el análisis de
la densidad con la que se unieron en las diferentes regiones en las que preparaste tu microarreglo. Bueno, antes de eso tienes que saber cómo quedaron como los genes que querías en el microarreglo, porque no puedes como agarrar uno y ponerlo en cada espacio, ya que tienes identificado el mapa general del chip. Entonces puedes ahora sí pasar a poner el ADN. Y ya que pusiste el ADN, entonces puedes ver cuál es la densidad de cada secuencia, y al conocer las densidades de las secuencias, eso te permite saber cuáles son los ADNs como más expresados, bueno, los genes más expresados o las secuencias más expresadas, y eso se ve, hay espacios en los que hay menos secuencias por, no sé, área, y por lo tanto puedes saber que diferencialmente la expresión es menor en esos que en los que están más densos. ¿Sería todo? ¿Cuál era la palabra específica del análisis? La pregunta fue, ¿cómo se analizan los datos obtenidos de un microarreglo para identificar genes diferencialmente expresados? Pues sí, creo que sería todo. Esa fue la tercera pregunta. A continuación, por favor, desarrolla cómo tú resolverías el caso presentado. Va. Lo primero que haría sería tomar muestras aleatorias de los puerquitos que están siendo afectados por la nueva dieta. Esto para permitir que haya una validación estadística dentro de los siguientes análisis que realizaría. De esta muestra aleatoria, lo primero que haría sería tomar una biopsia de su intestino para poder secuenciarlo a través de preferentemente tecnologías de tercera generación, porque pues, son más rápidas para secuenciar genomas enteros. Al conocer esto, obtendría compararía las secuencias obtenidas con secuencias conocidas de microbiomas en cerditos, o bueno, en general de los organismos que conocemos, para conocer cuáles son las diferentes especies que se encuentran en cada uno entre los cerdos afectados y los cerdos como beneficiados, por ejemplo, en Europa, o los que no son afectados en México. Después de haber hecho eso, realizaría un análisis de transcriptómica, y yo creo que aplicaría la técnica SAGE para poder conocer cuáles son los genes más expresados dentro de las especies diferenciadas. Y ya que tengo como cuáles son los genes más expresados de las especies diferenciadas, procedería a hacer un análisis dentro de un tejido, y en ese tejido buscaría que se reproducieran condiciones similares de esas especies, para conocer cuáles son las proteínas y los metabolitos que sintetizan y en qué medida lo hacen. Primero, para el análisis proteómico, pues tomaría la muestra, y después de tomar la muestra utilizaría el 2D page, porque como no conozco cuáles son las proteínas particulares que pueden estar afectando o interactuando, entonces necesito como un análisis más general. Ya que tengo eso, utilizaría probablemente espectrometría de masas pues no sé, para ahorrar costos supongo que utilizaría una división de los péptidos con métodos físicos. Y después de eso, pues en el espectrómetro de masas vería la composición de las proteínas y identificaría cuáles son las que más presentes están. Finalmente, bueno, eso por un lado. Luego, en el análisis de metabolitos, buscaría como la separación de los mismos, y haría un análisis de cromatografía para conocer cuáles son las composiciones de las muestras de los metabolitos. Y ya que tengo esas dos informaciones listas, las compararía con el grupo control, que sería el grupo pues, de los cerdos no afectados, y otro grupo como de control positivo, que sería de los cerditos beneficiados, que son los de Europa, para ver cómo se diferencian la expresión proteómica y de metabolitos, y probablemente en esa expresión podría encontrar cuál es la diferencia entre los dos grupos y cuáles son las proteínas que tienen una diferencia significativa, que entonces me permitan ir hacia cuál es la interacción que está causando algo negativo dentro de los cerditos.
y al identificar esa interacción que está llevando a algo negativo dentro de los cerditos, entonces ya haría análisis más específicos de cómo es que las proteínas específicas o los metabolitos expresados dentro del tejido están interactuando con el alimento y por lo tanto por qué está haciendo de manera negativa, y según esos resultados ya podría sugerir si pues necesitan otro tipo de dieta, si simplemente ese no es como un buen complemento, o qué se tiene que hacer después del estudio, si necesitamos estudios. Muy bien, pues hemos terminado.